Finalmente, en la última UP del SER, lo que tenemos que ver es el impacto del envejecimiento sobre el sistema que nos compete en esta materia, que es el ser humano. Nosotros hemos visto en las UPs, en las últimas UPs de todas las materias, desde crecimiento y desarrollo hasta acá, el envejecimiento en términos generales y en términos específicos, cómo afecta el envejecimiento, el órgano o el sistema que es clave en la materia que estás desarrollando. En nutrición será el aparato digestivo, en sexualidad el aparato reproductor, en trabajo y tiempo libre el sistema musculoesquelético, el aparato cardiovascular y respiratorio. Bueno, acá lo que tenemos que ver es, primero, un poquito sobre el envejecimiento, repetir un poco algunas cosas que hemos visto en otras materias, pero profundizarlas, y luego aplicarlo al análisis de las afectaciones o de las alteraciones de la morfología y de la fisiología del riñón como consecuencia de dicho proceso de envejecimiento. Entonces, y para esto, vamos a ver este PowerPoint. Entonces, les decía, envejecimiento y función renal, lo vamos a analizar desde la fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Entonces, ¿qué es el envejecimiento? Según Frolkis, es un proceso biológico multifactorial que comienza mucho tiempo antes que la vejez y que evoluciona de forma continua, siguiendo un curso determinado por las propias características intrínsecas. Según Brocklehart, es un proceso progresivo de desadaptación del individuo al medio que le rodea que termina con la muerte. Finalmente, según Bourlier, el envejecimiento incluye todas las modificaciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y psicológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos. Y como esto, seguramente si buceamos en la web, vamos a encontrar definiciones de múltiples autores, muchas definiciones. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Tomar algunas definiciones unificadas, como aquellas que provienen de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana de la Salud. Para la OMS, el envejecimiento es un proceso fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona cambios característicos para las especies durante todo el ciclo de la vida. Fíjense que para la Organización Mundial de la Salud, vos envejecés desde que nacés. Comienza ahí. Y vas a ver varias teorías, ahora después que vamos a analizar, como la de los telómeros, de la acumulación de radicales libres, que avalaría esta definición de la OMS. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, tiene una definición que está más centrada en la interacción del hombre con el ambiente, y te dice que el envejecimiento consiste en un proceso de integración entre el individuo que envejece y una realidad contextual en proceso permanente de cambio. Y así es que los individuos terminan desadaptados, frente a ese cambio no se pueden adaptar más, porque a la vez tienen procesos involutivos propios del cuerpo, las presiones y el estrés que te proporciona el ambiente cambiante condiciona desadaptación del individuo. Esto para la OPS, más centrado en la relación entre el humano y su medio, que es lo que le pasa intrínsecamente al humano, como la definición de la OMS. Bien. ¿Cuáles son las características del envejecimiento? Es un hecho asincrónico, específico, irreversible, orgánicamente regulado y universal. Las 5 vocales, A, E, I, O, U. Asincrónico, específico, irreversible, orgánicamente regulado y universal. ¿Por qué asincrónico? Es asincrónico porque no todos los individuos envejecen con igual velocidad, y en un mismo individuo el envejecimiento de los órganos tampoco se verifica de forma uniforme. Algunos órganos, algunos que pueden estar expuestos a factores ambientales que provoquen mayor lesión u otros factores, pueden llegar a envejecer antes o envejecer más aceleradamente que otros órganos. Entonces, en un mismo individuo no avanza en forma uniforme, y ni hablar si compara un individuo con otro de la misma especie. Si compara un individuo con otro de otra especie, siempre yo voy a verificar diferencias. Es asincrónico. ¿Por qué es específico? Porque es heterogéneo e individual. O sea que cada especie envejece de una forma diferente a las demás, y esto establece que el envejecimiento es específico de especie. ¿Sí? Pero además, entre los individuos de una misma especie, hay diferencias intraespecíficas. El envejecimiento humano no es igual en los países desarrollados que en los países subdesarrollados. Obviamente también existen factores ambientales que inciden sobre el proceso biológico del envejecimiento. Así que es específico, de especie y de individuos dentro de una misma especie. ¿Por qué es irreversible? Porque a diferencia de las enfermedades no puede detenerse ni puede revertirse. ¿Por qué decimos que es orgánicamente regulado? Esto es porque existen dos aspectos fundamentales en el envejecimiento. Por un lado, la base genética, que determina gran parte de este proceso, y después el efecto regulador que el ambiente puede ejercer sobre la misma, afectando a los distintos órganos con un impacto mayor o menor, según de dónde provenga el impacto ambiental. Si estamos hablando del humo del tabaco
obviamente va a afectar más a un órgano concreto que recibe el zumo del tabaco, que es el pulmón. También produce afecciones cardiovasculares, etc. El órgano más directamente afectado es el pulmón y así. De acuerdo al factor ambiental, algún órgano puede estar afectado más que otro. Está regulado por factores ambientales. Porque es universal, porque es propio de todos los seres vivos. Entonces, asincrónico, específico, irreversible, orgánicamente regulado y universal. ¿Cuál es el impacto del envejecimiento? En los últimos 2000 años se ha observado un aumento progresivo en la expectativa de vida de la población, de los humanos. Pero la máxima expectativa de vida, que se conoce como maximum lifespan, se mantiene fija alrededor de los 118 años, casi 120. A medida que se ha logrado prevenir y tratar mejor las enfermedades, se han mejorado los factores ambientales, la sobrevida ha mejorado, o sea, se ha extendido. De esta manera se observa una mayoría de la población que logra vivir hasta edades muy avanzadas, con relativa buena salud, y muere masivamente alrededor de los 80 años. ¿Cuáles son las consecuencias del envejecimiento? En esta etapa del ciclo vital de los humanos existen o está acompañada de las siguientes consecuencias. Hay un incremento de la mortalidad a medida que progresa la edad, hay cambios bioquímicos en la composición de los tejidos del organismo, que produce una progresiva reducción de la capacidad funcional de los órganos, lo que lleva a una disminución de la capacidad de la respuesta de adaptación, y entonces hay un incremento de la susceptibilidad y vulnerabilidad a las enfermedades, y volvemos al primer ítem. Y esto puede condicionar un aumento de la mortalidad a medida que progresa la edad. Estos son los 5 cambios fundamentales. Después vamos a volver sobre ellos. Bueno, el envejecimiento per se no hay que considerarlo una enfermedad. Es un periodo del ciclo vital, aunque existe cierta asociación entre este proceso y un incremento de la incidencia y severidad de las enfermedades. El envejecimiento humano se asocia generalmente a pluripatología, entendida como la concomitancia de varios síndromes o enfermedades en una misma persona. Entonces uno piensa que el solo hecho de haber envejecido lo enfermó, ¿sí? O sea, como que el propio envejecimiento es una enfermedad, pero no, es una etapa del ciclo vital, donde la susceptibilidad a las enfermedades es mayor. De esta manera es frecuente que el proceso de envejecer se vea afectado y en algunos casos acelerado por las patologías o enfermedades asociadas. Miren, acá hay algo que es paradójico. Si relacionamos, por ejemplo, el envejecimiento y las enfermedades asociadas al envejecimiento con las estrategias de promoción y prevención en APS. A medida que estas estrategias se fueron desarrollando y los factores ambientales se fueron minimizando u optimizando, la calidad de la alimentación, de la vivienda, de la educación, esos que se consideran los prerequisitos de la salud, se fueron optimizando en determinados países, se ha visto que la expectativa de vida fue aumentando, ¿sí? Si nosotros tomamos la expectativa de vida hasta el siglo XVII, estaba alrededor de los 40 años. Hacia el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, ya había subido a los 50, hacia 1900, ponele, estaba en 50, y después en el siglo XX hubo un notable aumento de la expectativa de vida hasta situarse en la actualidad más o menos 75 años los varones, 80 años las mujeres. Un 50% más de lo que era hace 100 años. Ahora bien, esto obviamente que fue determinado por el mejoramiento de las condiciones ambientales. Minimizar el impacto de los factores ambientales negativos sobre, digamos, el crecimiento y desarrollo de los seres humanos. Muy bien. Pero esto paradójicamente trajo la aparición de muchas enfermedades. El hecho de lograr que una persona viva más, y eso es digamos, un éxito de las estrategias de promoción y prevención en APS, a la vez trajo aparejado el aumento de la incidencia de determinadas enfermedades que están asociadas al envejecimiento. A ver, supongamos una enfermedad cualquiera, enfermedad A, llamar a diabetes, llamar a lo que sea, cualquier enfermedad, que vos sepas que aparece, bueno, la diabetes puede aparecer en los jóvenes o en los adultos, pero hay enfermedades que están más asociadas, como determinados cánceres, etcétera, a la edad avanzada. Entonces, supongamos una enfermedad A que su edad de aparición es muy rara encontrarla en un individuo antes de los 60 años. Obviamente que en el siglo XIX era una enfermedad completamente infrecuente, porque muy pocos individuos superaban la barrera de los 60 años. Pero en el siglo XX, a partir de la segunda mitad del siglo XX específicamente, donde la expectativa de vida aumentó un 50%, y hay muchas personas que desde allí viven hasta los 75 u 80 años, estas enfermedades empezaron a tener una prevalencia mayor en la población humana. O sea, paralelo al aumento de la expectativa de vida, aumentaron también la incidencia y prevalencia de determinadas enfermedades, lo que resulta paradójico porque entonces como que las estrategias de promoción y prevención en APS traían aparejado un aumento de determinadas enfermedades. Está bien,
pero solo porque aumentó la expectativa de vida. Son estas enfermedades asociadas a la longevidad. También esto trae un desafío, digamos, para la medicina actual, porque al ser en la actualidad la población de adultos mayores es mucho más numerosa que a principios del siglo XX, también el número, la incidencia y prevalencia, como decíamos, de estas enfermedades también es mayor. Entonces nosotros tenemos que tratar de diseñar estrategias en la actualidad de prevención de estas enfermedades, porque sabemos que ahora estas enfermedades no son infrecuentes, son enfermedades frecuentes en la población humana. Bueno, aclaración sobre algunos términos. Senectud es el envejecimiento pero sin alteraciones patológicas, mientras que senilidad se refiere al envejecimiento patológico, término que por ahí se tiende a no usar por sus implicancias despectivas. Cuando uno le dice que está senil, me pareciera como lo está insultando, ¿no? Entonces, por ahí tiene connotaciones que culturalmente se han aceptado como negativas, y entonces se trata de no utilizar demasiado este término. Bueno, y no es lo mismo que el envejecimiento en sí, que es un proceso, ¿no? El envejecimiento es un proceso continuo, universal, irreversible, que determina una pérdida de la capacidad o una disminución de la capacidad de adaptación de un organismo a través del tiempo. No es que pierde toda su capacidad de adaptación, sino que la misma disminuye. Es el envejecimiento saludable. Decimos que un adulto mayor cursa con un envejecimiento saludable si tiene una actitud positiva frente a la vida, si es posible prevenir en él enfermedades, porque tiene acceso al sistema de salud, si su alimentación es equilibrada, si posee actividades e intereses a los que dedicarse, si puede preservar y renovar las relaciones humanas, que no está aislado, digamos, si tiene ciertos ahorros e inversiones previos a la jubilación, porque todos sabemos que la condición socioeconómica del adulto mayor es precaria, o en la mayoría de los casos es precaria, si puede planificar tener una casa o una habitación, si la vivienda está garantizada para ese adulto mayor, si puede evitar accidentes, si puede practicar ejercicios. Ahí decimos que es un envejecimiento saludable. ¿Cuáles son las causas del envejecimiento? Hay diversas hipótesis sobre este fenómeno que afecta a todos los seres vivos. La hipótesis evolucionista, la hipótesis genética, las hipótesis estocásticas, la hipótesis del límite telomérico y otras hipótesis. Con respecto a la evolucionista, predice que es improbable que existan genes específicos para el envejecimiento. El envejecimiento no está programado, resulta de la acumulación progresiva de daño molecular. En realidad, existen algunos genes deletéreos que han escapado a la fuerza de la selección natural, estos se llaman pleiotrópicos, pero solo manifestarían su acción en edades tardías. Para esta hipótesis evolucionista, el solo hecho de vivir más te hace envejecer porque vas acumulando daño. Vivir más radicales libres afectan tus células, más radiación solar, etcétera, recibido a lo largo de tu vida, más exposición a distintos agentes químicos, físicos y biológicos que hacen que las células envejezcan. Esta es la hipótesis evolucionista. Lo opuesto a la hipótesis evolucionista es la hipótesis genética, que afirma que, a diferencia de la anterior, postula la existencia de factores genéticos que explican las diferencias en la longevidad de los distintos seres vivos. Porque si solo fuese acumulación en un momento determinado de tu vida de determinados factores, todos los seres vivos tendríamos que vivir más o menos lo mismo, ¿no? Porque en realidad, a ver, si vos vivís 10 años, la exposición a la gente A será X. Si vivís 20 años será XX, si vivís 30 será XXX. Eso es igual para un humano que para un ratón que para un elefante. Y sin embargo, la longevidad del humano, el ratón y el elefante es diferente. Entonces, se postulan, según esta hipótesis, factores genéticos que estarían implicados. De hecho, se han hecho estudios y se han encontrado genes que se podrían vincular a la longevidad. Por ejemplo, estudios en Saccharomyces cerevisiae han demostrado que un gen involucrado en el silenciamiento de la cromatina puede ser un regulador clave del envejecimiento. El silenciamiento es un proceso en el cual regiones enteras de cromosomas que involucran a muchos genes se inactivan para la transcripción. Si no se pueden transcribir, generalmente por metilación, se los metila a los genes y entonces al metilar los genes los inactivás. Si vos inactivás una secuencia importante de genes, hay un conjunto de proteínas, un número importante de proteínas, que no se va a sintetizar y esto va a traer alguna modificación en el fenotipo. Este silenciamiento de genes en el genotipo termina trayendo afecciones en el fenotipo, ¿tá? Que podrían ser afecciones relacionadas con el envejecimiento. Otros estudios en organismos multicelulares, sobre todo en el nematodo C. elegans, en la mosca Drosophila y en ratones, han mostrado que una mutación que involucra un gen único, porque en los estudios en el Saccharomyces, los Saccharomyces involucraban a muchos genes, pero acá lo que siempre se trató de ver es si existía un gen específico de la longevidad.
al menos en organismos más sencillos, se han encontrado genes únicos que extienden, que si vos a ese gen lo modificás, extienden notablemente la longevidad, entre un 50% de la longevidad inicial, etc. Este gen regula factores relacionados con la expresión génica o de insulina o de factores de crecimiento similares a la insulina como el IGF-1. Bueno, estos estudios, sobre todo, son estudios de genes de la longevidad, ¿sí? No se sabe, están estudiando, pero que afectarían el sistema de la apoptosis celular, que es la muerte celular programada. Este sistema de muerte celular está dado por un conjunto de enzimas que pertenece a un sistema que se llama caspasas. Ya que no encuentro el curso, ahí está. Bueno, entonces, las caspasas son las que determinarían la muerte celular por apoptosis, pero esta muerte celular está regulada, o estas caspasas están reguladas por factores antiapoptóticos, que acá están en celeste, y proapoptóticos, que acá están en rojo. Entonces, los estudios en el C. elegans, en el gusano C. elegans, demostraron que, si vos, por ejemplo, alterás los factores antiapoptóticos o los proapoptóticos, o sea, si provocás un knockout del gen proapoptótico, es decir, lo bloqueás, o si estimulás el antiapoptótico, vos lográs lo mismo, una prolongación de la longevidad. Los estudios se hicieron en este nematodo. En humanos hay un sistema similar que controlaría la apoptosis, aunque con diferentes genes. Pero extrapolando, con todos los límites que la extrapolación de un organismo sencillo a un organismo complejo, si ya lo explicamos en la primera clase de fisiología renal, cuando hablábamos de los modelos animales, nosotros tenemos que tener cuidado en extrapolar. Los organismos complejos somos, como su nombre lo indica, mucho más complejos, tanto a nivel fenotípico, ¿no es cierto?, corporal, morfológico, sino a nivel genético, molecular. Entonces, hay muchos más genes implicados. Pero la base de la regulación de la apoptosis es la misma. Entonces, conociendo cómo se regula la apoptosis y conociendo que se pueden detener los procesos apoptóticos bloqueando los genes proapoptóticos o estimulando los antiapoptóticos, eso tal vez traería una luz, digamos, para la modificación de la expectativa de vida en los humanos. Así todo decimos, no es solo una cuestión de modificar la expectativa y aumentarla, sino también tener cuidado con las enfermedades concomitantes, porque si no, lo que nosotros no vamos a lograr que mejore la calidad de vida. Vamos a lograr que viva mucho más un individuo con diabetes, vamos a lograr que viva mucho más un individuo con Alzheimer. Entonces, no tiene mucho sentido. Pero bueno, desde el punto de vista de la longevidad, aparentemente sí existirían genes, tal como la hipótesis genética lo plantea. También existen hipótesis estocásticas. Controla el envejecimiento como consecuencia de diversos factores ambientales, o cuando hablamos de ambiente no me refiero a ambiente externo al cuerpo, puede ser un ambiente celular, el ambiente de los genes. Como por ejemplo el estrés oxidativo. Este está dado por acumulación de productos de reducción parcial de oxígeno o radicales libres. También la glicosilación, que se da por un aumento de los productos avanzados de glicosilación, que se denominan AGEs, y que derivan de la glucosa y afectan proteínas plasmáticas. Derivan de la glucosa, se unen a proteínas plasmáticas, las glucosilan. Estas proteínas después alteran receptores celulares, causando lesiones en el endotelio, en el mesanquio glomerular del riñón. O sea, distintas afecciones que podrían traer aparejado el envejecimiento. Después también hay factores neuroendocrinos, como el envejecimiento disminuye la población neuronal, la dopamina que se sintetiza en algunos centros también disminuye, diferentes hormonas también disminuyen, y entonces, al disminuir la población de neuronas, los neurotransmisores sintetizados por las neuronas, las hormonas segregadas por las glándulas endócrinas, esto podría traer aparejado una disminución de las funciones corporales. Por ejemplo, la disminución de la población neuronal y de la dopamina a nivel de estructuras como las del hipocampo podrían explicar algunos aspectos psíquicos o neurológicos, funciones superiores, relacionadas con el envejecimiento, como la pérdida de la capacidad cognitiva o de la memoria. Bueno, hablábamos de los radicales libres. Esta fue una de las primeras teorías postuladas, la acumulación de radicales libres. Ahora bien, ¿qué es un radical libre? Recuerden, y acá los retrotraigo a las primeras clases que les di en Crecimiento y Desarrollo sobre las generalidades de química, y hablamos de la teoría de Moseley, ¿se acuerdan? De la ley del octeto de Moseley, que Moseley decía que a nivel atómico un elemento químico alcanzaba su máxima estabilidad cuando conseguía 8 electrones en su último nivel orbital. Entonces, por ejemplo, acá tengo un elemento normal en el cual este es el núcleo donde se ponen los protones y neutrones, y acá están los electrones en distintos niveles orbitales. Tengo el primer orbital, que tiene 2 electrones, porque no caben más que 2 electrones. El segundo nivel orbital, en este caso, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiene 8 electrones. Completó el octeto.
completa el octeto un elemento relativamente inerte. A nivel atómico, solo los elementos del grupo 8 de la tabla periódica, los gases nobles, argón, helio, criptón, etcétera, neón, son los que alcanzan el octeto a nivel atómico y son estables como átomos. Todos los demás componentes de la tabla periódica no son estables como átomos, necesitan combinarse en moléculas para que los electrones que le faltan a un átomo para alcanzar el octeto en el último orbital, o los que le sobran a otro, puedan de alguna manera intercambiarse. El elemento, digamos, el elemento químico al que le sobra un electrón, se lo da al elemento que faltan, los dos se unen por un enlace, los dos alcanzan la estabilidad porque los dos alcanzaron el octeto de Mohs. Bueno, entonces, esto es una teoría básica de la química a nivel inorgánico, a nivel molecular, a nivel atómico. Entonces, si esto es un elemento normal, cuando un elemento perdió un electrón en el último nivel orbital, o tiene un exceso de electrones en el último nivel orbital, tanto la falta como el exceso, esto es lo que genera un radical libre. Un elemento reactivo, que si vos lo dejás así como radical libre, no se puede quedar así, es inestable, entonces tiende a reaccionar. ¿Y con qué reacciona? Y reacciona con el ADN, reacciona con los fosfolípidos, el ADN nuclear es más raro porque está protegido por proteínas, pero puede actuar sobre el ADN mitocondrial y mutarlo, porque es un ADN desnudo, tipo procarionte, puede actuar sobre los fosfolípidos de membrana, sobre las colas de los fosfolípidos de la membrana y oxidarlas, afectando la fluidez de la membrana. Todo esto trae aparejado un envejecimiento celular y eventualmente la muerte celular. Estos radicales libres no son cosas que, digamos, no tenemos y que cuando aparecen provocan la muerte celular. Permanentemente se están acumulando en las células como producto de las reacciones de oxidación habituales. Recuerden la cadena respiratoria. La cadena respiratoria, la cadena de transporte electrónico, transportaba 2 hidrógenos y 2 electrones hacia el oxígeno, ¿sí? Desde coenzimas reducidas que se producían en el metabolismo, el NADH más H, el FADH2, que se producían en el metabolismo intermedio de glúcidos, lípidos y proteínas. El destino final común de los hidrógenos y los electrones de estas coenzimas reducidas era la cadena de transporte electrónico. Bien, llegaban al oxígeno, el oxígeno formaba agua con los hidrógenos del NADH o del FADH, y se liberaba energía que estimulaba la síntesis de ATP en las partículas elementales. Perfecto, esto ya lo hemos analizado. Bien, ahora, normalmente se producen radicales libres en la cadena respiratoria como producto de la reducción parcial del oxígeno. Los 3 más importantes son el anión oxidrilo, el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Normalmente nosotros tenemos mecanismos que nos defienden de los radicales libres. Tenemos, por un lado, enzimas, ¿sí? Las catalasas, las peroxidasas, la superóxido dismutasa, que lo que hacen es eliminar los radicales libres para evitar que se acumulen, y también los antioxidantes. Un antioxidante es una molécula que podrá cederle el electrón faltante a un radical libre o tomar del radical libre el electrón sobrante de tal manera de estabilizarlo. Bueno, como antioxidantes pueden actuar la vitamina C, la vitamina E y otros. Bien, entonces, pero inevitablemente, como producto del envejecimiento, tales radicales libres se acumulan, a pesar de los mecanismos antioxidantes, a pesar de las enzimas como las catalasas, peroxidasas y la superóxido dismutasa, se terminan acumulando y cuando el acúmulo es lo suficientemente importante como para dañar el ADN mitocondrial, los fosfolípidos de la membrana, la célula envejece. Esos son los radicales libres. Esta es otra de las grandes hipótesis, la hipótesis del límite telomérico. Postula que las células de los seres vivos tienen un número finito, limitado de divisiones celulares, entrando luego en un reposo senescente. Este límite de divisiones, aparentemente programado genéticamente, se denomina límite de Hayflick. Hayflick es un investigador que, estudiando fibroblastos de ratones, demostró que un fibroblasto de ratón, cuando completó 50 divisiones mitóticas, deja de dividirse. ¿Qué hizo? Relacionó ese sería, para esta célula, el límite de Hayflick. Cada célula tiene su límite, su propio límite de Hayflick. ¿Con qué se relaciona? Con la longitud del telómero de la célula. La secuencia de 6 bases, timina, timina, adenina, guanina, 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 que se encuentran en los extremos de los cromosomas humanos, que se llaman telómeros, pierden una parte en cada división celular. La longitud remanente de los telómeros es un buen indicador de las divisiones que restan. A ver, ¿qué es un telómero? Un telómero es un fragmento en el extremo del ADN, que es un fragmento desnudo, ¿sí? No es bicatenario, es monocatenario. El ADN es bicatenario, tiene 2 cadenas de nucleótidos unidas por puentes de hidrógeno y por fuerza de Van der Waals. El que era monocatenario era el ARN. Sin embargo, el extremo del ADN tiene un fragmento monocatenario que es el telómero. ¿Para qué sirve?
el telómero forma un bucle en el extremo del ADN y se une a proteínas que estabilizan este bucle, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que enzimas que destruyen el ADN, puedan atacar el ADN del extremo, porque las enzimas lo van comiendo de los extremos. ¿Qué pasa? Con cada división celular, este telómero es más cortito. Y cuando el telómero llega a ser tan corto que no es lo suficientemente largo como para unirse a las proteínas y formar el bucle, el ADN queda extendido tras la división celular, las enzimas pueden degradarlo, pueden degradar genes útiles, y ahí es cuando el ADN disminuye y cuando puede sobrevenir el envejecimiento y la muerte celular, ¿sí? Entonces, este acortamiento telomérico, fíjense, acá tenemos un cromosoma, y en azul está indicado el telómero. A medida que la célula se divide, esta célula única tenía este cromosoma con este telómero, se dividió en 2 células hijas, las cuales tienen ahora un telómero más corto. Estas se dividieron en 4 células hijas, que tienen un telómero más corto. Estas se dividen en 8 células hijas, que tienen un telómero más corto. Cuando el telómero es tan corto que ya prácticamente no puede formar ese bucle que decíamos, se detienen las divisiones celulares y empieza el envejecimiento celular, la degradación del ADN y etc. El número de divisiones que causa esto se llama el límite de Hayflick. En este esquemita, el límite sería 1, 2, 3, porque la cuarta división ya no se puede dividir más, o sea, se dividió hasta 8 células. Para esta célula tendríamos un límite de Hayflick de 3. La mayoría de las células tienen un número mayor. Bueno, este límite de Hayflick se puede graficar de la siguiente manera. Si yo te grafico la longitud del telómero en función de las duplicaciones, nosotros vemos que, por ejemplo, en las células germinales, esto sería la longitud más larga del telómero. Las células germinales, a pesar de que se dividan, no modifican el telómero. Nunca. Entonces pueden dividir indefinidamente. Esto es porque estas enzimas tienen una enzima, estas células tienen una enzima que se llama telomerasa, la cual puede, en las células indiferenciadas, antes de que la célula se divida, elongar el telómero. Supongamos, el telómero tenía 6 bases, yo lo elongo a 10. Lo divido y tras la división perdió 4 bases y quedó con 6, como al principio, pero no se acortó. Entonces puede volver a dividir. Entonces toda célula que disponga de telomerasa podrá dividirse indefinidamente, como las células germinales. Como producto de la diferenciación de la célula germinal en una célula somática, la germinal es indiferenciada, mitótica, y la somática es diferenciada. La tasa de mitosis disminuye. Lo que hacen estas células es perder la capacidad de síntesis de telomerasa. Entonces, con cada división, el telómero es más cortito. Hasta un punto, por debajo del límite de Hayflick, en que es tan corto el telómero que ya no se va a poder dividir más, alcanzó el momento de crisis, ¿no? Bueno, pero fíjense esto. Hay células que nuevamente pueden aumentar la longitud de su telómero y entrar en un estado de célula inmortal, entre comillas, porque expresan la telomerasa. ¿Cuáles son estas células? Las células cancerígenas. Cuando una célula se transforma en cancerígena, una de las modificaciones es que se activan los genes de la telomerasa y esto hace que la célula se pueda dividir indefinidamente, esta célula cancerígena, por el hecho de que no se acortan sus telómeros. Supera el límite de Hayflick. Otra hipótesis son la teoría de los errores catastróficos de Orgel, de 1963, que postula el deterioro progresivo por alteraciones en la transcripción y por mutaciones del ADN. La teoría del eje mitocondrial lisosómico de Brunk y Terman, que postula que el envejecimiento mitocondrial causa la eliminación de mitocondrias disfuncionales por los lisosomas. Entonces, una mitocondria envejece, el lisosoma te la elimina, y yo tengo menos mitocondrias para generar energía para la célula. La célula ha envejecido. La teoría de la confiabilidad de los sistemas de Gravilov y Gravilova. Esto no es joda. En ruso, el sufijo ov es de varón, ova es de mujer. Si no piensen en Baryshnikov, que es el gran bailarín de la historia, y en Natalia Romanova, una gran espía, la viuda negra de las películas de Marvel. Bueno, entonces, esta teoría se trata de una teoría general sobre fallas de sistemas. Se aplica matemáticamente a cualquier sistema. Permite a los investigadores predecir la cinética de falla relacionada con la edad para un sistema cuya arquitectura se conozca y cuya la confiabilidad dada de sus componentes se conozca. Entonces, si vos sabés que los componentes, cada uno de ellos va a durar tanto, y que la arquitectura de cómo están organizados va a durar tanto, vos podés calcular el deterioro a lo largo de los años. Se aplica en ingeniería, pero se puede aplicar también en la biología. Finalmente, la hipótesis de la reducción de los puntos calientes de Gray
Esta hipótesis sugiere que las células ajustan su metabolismo para utilizar el transporte de electrones de la membrana plasmática como sustituto de la cadena respiratoria. Cuando envejecen las mitocondrias, ahí es cuando empiezan a participar cadenas de transporte electrónico de la membrana plasmática, no de la membrana mitocondrial. Pero estas suelen generar aniones superóxidos como efecto secundario, que son muy tóxicos. O sea, generarían más radicales libres y eso provocaría el envejecimiento. Bueno, respecto a los aspectos generales del envejecimiento, durante el mismo ocurre cambios en la composición de los tejidos, que provocan una disminución progresiva de la capacidad fisiológica, lo que provoca una incapacidad para responder adaptativamente a los estímulos externos y mantener la homeostasis, lo que provoca vulnerabilidad incrementada a las enfermedades, lo que provoca aumento de la mortalidad. Vamos a explicar cada uno de ellos. Con respecto a los cambios en la composición tisular, vos vas a tener sarcopenia y osteopenia, o sea, disminución de la masa muscular, disminución de la masa ósea. Después vas a tener también aumento del tejido adiposo, una redistribución de la masa magra por masa grasa. Depósitos celulares de lipofucsina, que es un pigmento. Glicosilación de proteínas y lípidos, los AGEs, que vimos hace un ratito. Inestabilidad del ADN por mutaciones, etcétera, que afectan la transcripción. Las lesiones del ADN mitocondrial, mutaciones en el ADN mitocondrial, también menos importante en el ADN celular. Alteraciones en la transcripción y en la síntesis proteica. La composición tisular va cambiando. A nivel molecular, cambian todos los tejidos. Esto produce una disminución de la capacidad fisiológica. Por ejemplo, disminuye el filtrado glomerular, disminuye la capacidad vital, disminuye el filtrado glomerular en los riñones, disminuye la capacidad vital en los pulmones, disminuye la frecuencia cardíaca máxima que el individuo puede desarrollar en el aparato cardiovascular, disminuye los niveles hormonales del sistema endocrino, los tiempos de reacción nerviosa del sistema nervioso, se producen alteraciones inmunológicas, se afecta o se producen deterioros de funciones cerebrales superiores, como la memoria, etc. O sea que se afecta todo el eje psico-neuroinmunoendocrinológico. Vamos a ver incrementada la vulnerabilidad de distintas enfermedades. Las 5 principales causas de muerte en personas mayores de 65 años en comparación de los 25 a 44 años, se incrementan las posibilidades de padecerlas en la siguiente escala. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, después de los 65 años aumentan 92 veces. El cáncer aumenta 43 veces. Accidentes cerebrovasculares aumentan más de 100 veces. Las enfermedades pulmonares crónicas aumentan más de 100 veces. La influenza y la neumonía aumentan más de 92 veces. Tomando todas las enfermedades en conjunto, la posibilidad de morir a los 80 es 500 veces mayor que a los 20 años. Ahora bien, lo que decíamos hace un ratito. El envejecimiento no es una enfermedad. Y el conocimiento de las causas de las distintas enfermedades de la vejez no aportará mucho al conocimiento de las causas del envejecimiento. Son dos cosas distintas. Hay 4 criterios para distinguir el envejecimiento de la enfermedad. El primero es que todo animal adulto que alcanza tamaño máximo, envejece. Todo animal. Este proceso ocurre en todas las especies de animales, con pocas excepciones. Que ocurre en todas las especies después de la etapa reproductiva, que es la finalidad de la evolución. Y que ocurre en todas las especies fuera de su medio natural y protegida de predadores y escasez de alimentos. Vos decís, bueno, a ver, esta rata que se la comía aquel halcón, la saco del medio y la tengo en un laboratorio en condiciones protegidas. Tiene que vivir más, porque no se la come el halcón. Pero yo analizo los tejidos de la rata en el medio natural y de la rata en el medio artificial, han envejecido los dos. Bueno, con respecto al aumento de la mortalidad, la posibilidad de morir disminuye con rapidez después del nacimiento, alcanza un mínimo en la pubertad y luego vuelve a ascender exponencialmente a partir de los 28 años. Esto se llama ley de Gompertz. Esta curva alcanza su límite máximo alrededor de los 75 años para los varones y 80 para las mujeres, que este número constituye el promedio de vida o expectativa de vida en los países desarrollados, donde las condiciones sanitarias, vivienda, educación y atención médica son óptimas. Mientras que el tiempo máximo de vida, máximo potencial de vida para la especie humana, es cercano a los 120 años, alrededor de los 118. Bueno, con respecto a la ley de Gompertz, acá la tenés graficada, puede tener una mortalidad considerable al nacer, pero disminuye rápidamente, alcanza su mínimo valor en la pubertad, después vuelve a aumentar y después aumenta exponencialmente después de los 28 años y se mantiene un ritmo progresivo hasta edades avanzadas. Se llama ley de Gompertz.
Bueno, en las distintas materias vimos distintos cambios morfológicos y fisiológicos asociados al envejecimiento. Acá vamos a referirnos obviamente al sistema renal. Entonces, los cambios morfológicos del riñón asociados al envejecimiento son cambios macroscópicos, con disminución de tamaño y peso, con atrofia de la corteza relativa, cambios vasculares con hialinosis de paredes arteriales. Y además hay cambios intersticiales con fibrosis del intersticio renal. Entonces, si yo analizo el riñón de un adulto mayor, voy a ver que tienen menos tamaño que el de una persona joven. Entonces, esto ya de por sí, analizando macroscópicamente el riñón, nos permite inferir en la edad de la persona. Hay cambios morfológicos glomerulares. Por ejemplo, hay un aumento de los glomérulos esclerosados, hay hipertrofia de los glomérulos que quedan, hay un engrosamiento de la membrana basal glomerular, hay expansión de la matriz mesangial, todo esto dificulta la filtración glomerular. Hay fusión irregular de los procesos podocitarios, con lo cual la barrera de filtración pierde permeabilidad. O sea que el KF de la filtración glomerular disminuye, con lo cual disminuye el flujo, o sea, disminuye el BFG, la tasa de filtración glomerular. Con respecto a los túbulos, va a haber reducción del número de túbulos, va a haber atrofia del epitelio de los túbulos, va a haber dilatación de los túbulos, va a haber engrosamiento de la membrana basal de los túbulos, con lo cual se afectan los procesos de secreción y reabsorción tubular. Estos cambios morfológicos traen aparejados cambios funcionales. ¿Cuáles serían? El flujo sanguíneo renal, como consecuencia de las alteraciones vasculares, disminuye. Disminuye el flujo sanguíneo renal, aunque hay un leve aumento del flujo medular. Relativo aumento. Es decir, suponete que yo tengo 600 mililitros por minuto de flujo sanguíneo y disminuye al 50%, a 300 mililitros por minuto. Suponete que de los 600 mililitros por minuto en un adulto joven, el 10% iba a la médula y el 90% a la corteza, o sea que el flujo medular es de 60 mililitros por minuto. Supongamos que el flujo sanguíneo total baja de 600 a 300, pero relativamente el flujo a la médula aumenta al 15% en lugar del 10%. Pero el 15% de 300 es 45, mientras que el 10% de 600 es 60. Entonces, tengan cuidado con estas cuestiones de las disminuciones relativas o absolutas. Disminuye absolutamente el flujo sanguíneo renal, puede ser a la mitad, o sea, de 600 mililitros por minuto a 300 mililitros por minuto. Y te puede aumentar relativamente el flujo medular, de un día a un 15%, lo que no significa que haya mayor flujo medular, porque antes recibía la médula un 60 mililitros por minuto y ahora recibe 45. Bueno, con respecto al glomérulo hay una disminución de la tasa de filtración, hay un incremento de la fracción de filtración, nuevamente lo que decíamos antes, aumenta la fracción de filtración, pero no significa que estés filtrando más, sino que filtrás más en relación a lo que llegó para ser filtrado. Pero como lo que llegó para ser filtrado disminuyó mucho, se filtra menos. Hay un incremento de la permeabilidad de las macromoléculas. Antes una molécula con un peso molecular de 70.000 daltons y un diámetro mayor a 35 angstrom, y un radio efectivo mayor a 35 angstrom, no te pasaba. Ahora puede llegar a aumentar la permeabilidad de estas moléculas y estas moléculas pueden empezar a aparecer en la orina. En los túbulos hay disminución de la capacidad de manejo tubular del sodio, esto es re importante, hay disminución del transporte tubular, disminución de la capacidad de concentración y dilución urinaria, hay disminución de la capacidad de acidificación urinaria, o sea que el riñón es menos efectivo para controlar alteraciones de la anatremia, a controlar alteraciones de la volemia o del agua corporal total, condiciones, trastornos hidroelectrolíticos. Es menos eficiente para controlar el equilibrio ácido-base, porque tiene menor capacidad de acidificación urinaria. Y también, bueno, disminuye la síntesis de renina, con lo cual el sistema renina-angiotensina se va a ver perturbado, va a haber disminución de la actividad de la alfa-1 hidroxilasa, con lo cual la síntesis, la activación de vitamina D se ve activada y por ende esto altera todo el metabolismo fosfocálcico. Bueno, estos cambios renales pueden provocar alteraciones del equilibrio hidrosalino. En la actualidad está bien establecido, bien documentado, que el envejecimiento modifica la capacidad del organismo para mantener la osmolaridad plasmática y el volumen intravascular dentro de los límites normales, en particular frente a situaciones de estrés, como por ejemplo que haga mucho calor o que no haya mucha disponibilidad de líquidos. Por ello, en el anciano son especialmente frecuentes la deshidratación, los estados hipo o hiperosmolares. Se ha observado un aumento progresivo de las concentraciones antidiuréticas con la edad en ambos sexos, con lo cual vos no tendrías que deshidratarte, todo lo contrario, tendrías que retener agua. Sin embargo, el aumento de la secreción antidiurética con el envejecimiento se asocia a una disminución de la sensibilidad renal a esta hormona. Así se ha demostrado en realidad una disminución
de la capacidad máxima de concentración urinaria relacionada con la edad. A pesar de que tengo más antidiurética, respondo menos a la antidiurética. ¿Por qué? El mecanismo propuesto de lo mismo es un down regulation, la regulación hacia abajo de los receptores de antidiurética como respuesta a un aumento de su concentración circulante. El aumento crónico de antidiurética hace que las células retiren receptores, down regulation, y se hagan menos sensibles a la antidiurética. Con el tiempo predomina más tener menos número de receptores que mayor concentración de antidiurética, el riñón concentra menos la orina, retiene menos agua, el trastorno habitual es la deshidratación, no la sobrehidratación. Finalmente también se demostró una reducción de la ingesta hídrica y de la sensación de sed en el anciano en situación basal y también en respuesta a distintos estímulos osmóticos, como por ejemplo la deshidratación por calor. A excepción de un estudio que no demuestra significativamente nada relacionado con esto, la mayoría de los datos que surgen de distintos estudios que se han realizado apuntan a la existencia de una hipodipsia, o sea, la disminución de los mecanismos de la sed relativa a condiciones de estrés, a aumento de la osmolaridad por deshidratación en las personas de edad avanzada. Bueno, otra alteración hidroelectrolítica son las alteraciones de la natremia. ¿Por qué? El envejecimiento normal se acompaña de un aumento de la conservación del péptido natriurético atrial, tanto en situación basal como tras diversos estímulos fisiológicos y farmacológicos. Por el contrario, la renina y la actividad de la renina plasmática y su secreción en la aldosterona disminuyen con el envejecimiento. O sea, tengo una hormona que te hace orinar sodio aumentada y la hormona que te haría recuperar sodio disminuida. ¿Cuál es la consecuencia? Imposible conservar el sodio. Por esta situación, el anciano presenta una mayor tendencia a la pérdida renal de sodio y a la hiponatremia. Bueno, ¿qué pasa en la corteza adrenal? Ya que mencionamos recién la aldosterona. Recuerda que la corteza adrenal tiene tres capas, la capa glomerular, la fascicular, la reticular, y que segrega distintas hormonas. Como dijimos recién, la secreción de mineralocorticoides como la aldosterona en la capa glomerular está disminuida por disminución del sistema renina-angiotensina. También hay disminución de los glucocorticoides por la capa fascicular, por los espongiocitos de la capa fascicular, como el cortisol, ¿no? Pero como la eliminación también está disminuida, no solo disminuye la producción, sino la eliminación, la concentración plasmática se puede mantener normal. Sin embargo, la respuesta tisular al cortisol está aumentada en el adulto mayor, probablemente por alteraciones del receptor. La secreción de dihidroepiandrosterona por la capa reticular, este es un andrógeno, disminuye de forma lineal entre los 30 y los 90 años. ¿Sí? Obviamente un individuo de 30 años es un adulto joven, no le pasa nada, va a ir disminuyendo, pero todavía disminuyó poquito, pero cuando vos sos un adulto mayor, especialmente un adulto mayor, la disminución de la dihidroepiandrosterona pareciera está relacionada en forma inversa con la cifra de presión arterial y de colesterol plasmático. Menos de dihidroepiandrosterona, más presión arterial y mayor cifra de colesterol plasmático, con lo cual el descenso se ha asociado a un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular, de obesidad y de cáncer, así como una disminución de la expectativa de vida. Bueno, y finalmente, ¿qué pasa con el metabolismo fosfocálcico del anciano? Antes habíamos mencionado la vitamina D. El envejecimiento comporta un mayor riesgo de fracturas osteoporóticas determinado principalmente a una reducción gradual de la masa ósea con la edad. Esta reducción se debe a un desbalance entre la reabsorción y la formación ósea, la formación y la degradación de hueso. Con la edad tiene lugar una disminución de la ingestión de calcio y una reducción de su absorción. Este defecto absortivo es consecuencia, entre otras variables, de un déficit de vitamina D. ¿Por qué se produce este déficit? La etiología del déficit de vitamina D es multifactorial. Participaría un déficit nutricional, menor exposición a la luz solar, que es la que activa en piel a la vitamina D, disminución de la capacidad cutánea en las glándulas sebáceas para sintetizar el precursor de la vitamina D, que es el 7-dihidrocolesterol, reducción de la actividad de la 1-alfa-hidroxilasa renal, que es la que transforma el 25-hidroxicole-calciferol 1,25-dihidroxicole-calciferol, que es el calcitriol o vitamina D activa, y también una resistencia a la mucosa intestinal de la vitamina D con disminución del número de sus receptores. Todo esto trae aparejado una menor absorción de calcio. Otros parámetros asociados con la edad son un aumento de la concentración de paratormona, más en mujeres, déficit de estrógenos que produciría una disminución de la secreción de paratormona en la mujer joven, concentraciones bajas de la proteína transportadora de la 1,25-dihidroxicole-calciferol, que es la vitamina D activa, porque la síntesis hepática de esta proteína depende de los estrógenos, aunque la concentración de la 24,25-dihidroxicole-calciferol, que es una vitamina D menos activa que la 1,25,
Estas son normales. Y lo mismo las concentraciones de la proteína transportadora, la 24,25 hidroxicolecalciferol. Esto está normal. Finalmente, puede haber también un aumento de calcitonina, puede estar normal o puede estar elevada, aunque las implicancias de este aumento son poco conocidas. Bueno, con respecto a la bibliografía, queridos, hemos utilizado artículos de diversas fuentes, sobre todo para lo que son las teorías del envejecimiento. Por ejemplo, un artículo de David O, que se llama El futuro del envejecimiento, del Servicio de Clínica Médica del Sanatorio IPAM. Bueno, Costa Junqueira, Envejecimiento mitocondrial, que es un artículo sobre la teoría del eje mitocondria-lisosomas, que fue publicado en Ciencia e Investigación en enero y junio del 2000. El artículo de Gravilov y Gravilova, que fue publicado en el PubMed, y ahí tienen el link si lo quieren leer, está en inglés, muy interesante. El de Gray, que también está publicado, pero no en el PubMed, sino en la librería online de medicina, ahí tienen el link. El Analde, que tiene artículos que han sacado de acá, el capítulo de envejecimiento renal y otros. Bueno, queridos polluelos, esto ha sido el análisis de las teorías del envejecimiento y el envejecimiento del riñón y el impacto sobre el metabolismo hidroelectrolítrico, sobre el metabolismo fosfocálcico. Básicamente esto es lo que tienen que saber de la UP7 del SER, junto con la parte del área social que les dio Victoria. Si quieren, lo que podrían hacer como para profundizar esto es leer de nutrición, metabolismo fosfocálcico, por si alguno te lo pregunta. Es raro, pero por ahí estaría entre esos temas descolgados que alguno te puede llegar a preguntar. Pero si no está completa, es una UP corta. Como son la mayoría de las UPs, las últimas UPs, con excepción de la UP9 de crecimiento y desarrollo, que la sufrieron, las últimas UP de las materias generalmente son cortitas, incluso en esta materia. Bueno, nos vemos, polluelos, y sigan cuidándose.